Buen día, Jimena. Buen día, licenciado. En Bueno, unos Silvia. tres minutitos, por favor, habilita mi cámara que estoy llegando a mi casa. Ya está bien, Silvia, no hay problema. Gracias. Bueno, quedamos en el método de Vogel. Mil disculpas, no pude mandar el práctico porque lo tengo que pulir, tengo que corregir algunas cosas para no mandárselos con algunos errores y después estar sobre la marcha corrigiendo, ¿sí? Bueno, Naira, Dayana, su cámara, por favor, Naira. Mayerly, su cámara. Sí, Lice, un momentico, deme y ahorita la prendo. Ya está bien. Muchas gracias. Bueno, a ver. Están casi todos los estudiantes que deberían estar. A ver. Quedamos en el método de Vogel, ¿sí? Les había dicho que elaboren la misma tabla del primer problema que hicimos con el método de la esquina noroeste. En este momento vamos a compartir. Espero que ahora la pizarra no nos juegue una mala pasada como las anteriores clases donde hemos terminado las clases rogando que no se corte el internet, ¿sí? Ya hicieron la tabla del método de Vogel para empezar con el método de Vogel, perdón. No, licenciado, buen día. Pero si les había dicho que repliquen la tabla del problema de transporte que habíamos resuelto utilizando el método de Vogel. ¿Dónde está esa mi tabla? Es esta. ¿Cuántos orígenes y cuántos destinos teníamos en la tabla? ¿Ah? Tres orígenes. 3 orígenes y 4 destinos. Y 4 destinos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la tabla con la cual vamos a empezar a transformar. ¿Ya la tienen elaborada o quieren que espere para que la elaboren? ¿Cómo es? Ya está hecho, Lisa. Ya está. Bueno, presten atención, ¿sí? Porque este método es más, no digamos más complejo. Es un método que requiere de mayor concentración que el anterior método, ¿ya? Método de Vogel considera 3 procesos, 3 pasos, ¿sí? El paso 1, ojo, presten atención a lo que voy explicando. El paso 1 dice que de cada fila, fíjense, estas son las filas, y de cada columna, ojo, de cada fila y de cada columna se deben tomar los 2 costos menores. ¿Ya? Del modo tal que los mismos se deben restar para obtener diferencias para cada fila y para cada columna. Vuelvo a repetir, se deben tomar los 2 costos menores de cada fila y cada columna, de modo tal de que obtengamos diferencias
para cada fila y para cada columna. Bueno, dicho esto, comenzar por fila o columna es indistinto. No es como en el método de Vogel de esquina noroeste que sí o sí teníamos que empezar en esta casilla y terminar acá. Acá no. Tenemos primero, paso 1, de cada fila y de cada columna tener los dos costos menores, los mismos que se deben restar para obtener diferencias para cada fila y cada columna. En la primera fila, ¿cuáles son los dos costos menores? Por favor. 12 y 12 y 14. 14. 12 y 14. Los mismos se deben restar. 14 menos 12 es 2, ¿sí? Anotamos la diferencia. Estamos con el paso 1. En la segunda fila, ¿cuáles son los dos menores? 2 y 15. 2 y 15. Diferencia, 13. 13. En la tercera fila, ¿cuáles son los dos menores? 8 y 6. 8 y 6. Diferencia, 2. 2. Lo mismo vamos a hacer con las columnas, ¿sí? En la primera columna, ¿cuáles son los dos menores? 10 y 12. Diferencia, 2. 2. Segunda columna, ¿cuáles son los dos menores? 2 y 15. 2 y 15. Diferencia, también 13. En la tercera columna, ¿cuáles son los dos menores? 8 y 16. 8 y 16. Diferencia. 8. Y en la última columna, ¿cuáles son los dos menores? 14. 6 y 14. Diferencia. 8. 8. Bueno, ya obtuvimos todas las diferencias, ¿sí? Como obtuvimos todas las diferencias, ahora vamos con el paso 2. ¿Qué hicimos en el paso 1? De todas las diferencias se ha tomado las dos menores diferencias, las mismas que han sido restadas, ¿sí? Ahora, de esas dos menores diferencias, hemos obtenido para cada fila y para cada columna una diferencia. Ya, ese es el paso 1. El paso 2 dice que de todas las diferencias obtenidas, ¿sí?, se toma la mayor diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Cuál es la mayor diferencia? 13. El 13. Acá tengo 13 y acá tengo otra diferencia de 13. Por lo tanto, podemos decir que hay un empate. Ojo, hay empate. Entonces, ¿cómo vamos a desempatar? Analicemos los costos de la fila 2. En la fila 2, ¿cuáles son los costos? ¿Cuál es el costo menor? 2. En la 2. es 2. En la columna 2, ¿cuál es el costo menor? 2. También. 2. Entonces, acá yo puedo ingresar, hay empate. Puedo ingresar por la fila o puedo ingresar por la columna. Ahora, para saber si ingreso por fila y columna ante este empate, pregunto, ¿cuánto tengo en la oferta 2? Ya saben 100. que esto es oferta 100. ¿Cuánto tengo en la demanda 2? 75. 75. Entonces ingresamos por la menor demanda. Ya, vamos a ingresar por la menor demanda. Ya, vamos a ingresar acá. Por el 13, ¿sí? Voy a marcar por donde estoy ingresando. Le voy a poner la flechita. Por ahí estamos ingresando, ¿sí? Entonces, ya tengo el paso 2 cumplido. ¿Cuál es el paso 2? Determinar el costo menor, ¿sí? Para saber por
qué vamos a ingresar, si por fila o por columna. Es decir, encontrar la base a través de la cual se va a asignar, ya sea fila o columna. Acá tuvimos empate. Luego tuvimos empate en el menor. ¿Con qué desempatamos? Con la oferta y con la demanda. Entonces, voy a acceder por el destino 2 porque la demanda es menor que la oferta. Ahora, voy a asignar ¿a qué casilla? Esta es la casilla donde voy a asignar, ¿sí? Donde está el menor costo. Lo mismo que hicimos en el método de la esquina noroeste. ¿En qué casilla, qué X es la que se encuentra acá? X sub, ¿qué número de fila y qué número de columna? 2. Fila 2, columna 2. Entonces, X, origen 2, destino 2. ¿Cuál es el más pequeño entre lo que tengo en el origen 2 y en el destino 2? ¿Cuánto tengo en el origen 2? ¿Cuánto 100. tengo acá de oferta? 100. ¿Cuánto se requiere en el destino 2? 75. 75. 75. 75. 75. Caramba, otra vez. 75. ¿Cuál es menor? El 75, ¿sí? Entonces acá asignamos 75 unidades que son enviadas del origen 2 al destino 2. Como se cubrió todo esto, por lo tanto, para la próxima vuelta, esta fila ya no se la toma en cuenta, ¿sí? Porque toda la asignación ha sido entregada. Y ya no interviene en el proceso. Entonces, ¿cuál es el paso 3? El asignar, el buscar el lugar donde se asigna. El paso 1, voy a volver a repetir. Tomar la diferencia, los dos valores menores de cada fila y de cada columna y restarlos, obtener diferencias. El paso 2, seleccionar por dónde se va a ingresar o dónde se va a asignar. ¿Cuál es la base de fila o columna donde se vaya a asignar? Se toma la mayor diferencia. Una vez que determinamos dónde se va a asignar, se busca el menor costo, ya sea de la fila o de la columna, y ese es el lugar donde se asigna y ese viene a ser el paso 3. Bueno, acá ya cumplimos con una vuelta. Tenemos que continuar porque tenemos que asignar a todas las casillas donde sean asignables, ¿sí? Ahora, voy a volver a repetir el paso 1, pero el paso 1 lo vamos a repetir, ¿sí? El paso 1 lo vamos a repetir, pero esta vez por columna. Lo empezamos por fila, ahora lo hacemos por columna. En esta columna, ¿cuáles son los dos menores? No ha habido afectación de fila. Quiero decir que no se ha eliminado ninguna fila, ¿sí? No han sido tachadas las filas. Por lo tanto, los valores se mantienen, siguen siendo los mismos. ¿Eso qué significa? Que las diferencias van a seguir siendo las mismas, ¿no? No hay necesidad de buscar cuál es el menor, porque las diferencias van a seguir siendo las mismas. ¿Ya? Acá también 8. ¿Por qué las mismas? Porque los dos menores son 10 y 12, diferencia 2. Acá los dos menores son 8 y 16, diferencia 8. Acá 6 y 14, diferencia 8. Se repiten. ¿Por qué se repiten? Porque no se eliminó fila. Pero acá en columna, vuelvo a repetir lo mismo, pero esta vez por fila. Acá sí he eliminado una columna, lo que significa que puede que cambien las diferencias.
Entonces, en la primera fila, ¿cuáles son los dos menores? Siguen manteniéndose el 12 y el 14. Por lo tanto, la diferencia sigue siendo 2. En la tercera fila, ¿cuáles son los dos menores? Acá ya cambiaron, ¿sí? Sí, 15 y ¿Cuáles, 16. ¿Cuáles son los dos menores? 15 y 15 y 16. 16. 15, 16. Diferencia 1, Uno. ¿sí? Acá, ¿cuáles son los dos menores? 8 y 6. 8 y 6. Diferencia también 2. Nuevamente tenemos todas las diferencias. Sin tomar en cuenta la tachada, la columna tachada, ¿cuál es la mayor diferencia? 8 y 8. Tenemos nuevamente empate, ¿sí? Estamos en el paso 2, la mayor diferencia, empate. ¿Cuál es la base? ¿Dónde vamos a asignar? ¿En qué destino de estos 8 vamos a asignar? Para este 8, ¿cuál es el costo menor? Acá es 8. Acá, ¿cuál es el costo menor? 6. ¿Dónde voy a asignar? ¿Al 8 o al 6? Y es el paso 3. Al ¿En 6. el 8 o en el 6 voy a Seis. asignar? El ¿Ah? 6. ¿El En 6? el 6, en el 6. El costo menor se elige. Entonces, desempate ese 6. ¿En qué casilla se encuentra ese 6? 3, 4. Origen 3, destino 4. Preguntamos cuál es el menor. Entonces, esto va a ser igual al más pequeño entre. A un lado tengo 50, ¿sí? Y al otro lado también tengo 50, ¿sí? Hay empate en los dos. Esto es igual a el menor 50. Mato 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Porque acá voy a asignar 50. Asigno 50, ¿sí? Que es la casilla donde estamos asignando. Y observen, todo lo que requería ha sido entregado. Todo lo que tenía también fue entregado. Lo que significa de que para la próxima vuelta, esta fila y esta columna no siempre se da lo mismo. Esta fila y esta columna ya no se las toma en cuenta, ¿sí? No son tomadas en cuenta. Licenciado, disculpe. ¿Sí? ¿A qué se refería hace rato con que primero empezamos por la fila y luego íbamos a hacer por la columna? A que primero realizamos la diferencia por las filas y luego las diferencias por las columnas. Ah, ya. ¿Y varía si lo hacemos al revés? No, dije a un principio, pueden comenzar por columna, luego por fila. Ah, ya. La próxima será, empezaron por columna, la próxima empezarán por fila, intercalado. Acá empecé por fila, ¿sí? Entonces le tocaba en la segunda vuelta empezar por columna. Como acá empecé por columna en la segunda vuelta, en la tercera vuelta voy a tener que empezar por fila. Ah, ya, ya. Sí. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces acá dijimos que matábamos 2 pájaros de un tiro. Se eliminó la fila y se eliminó la fila y se eliminó la columna. Bueno. Nuevamente, ya tenemos la asignación. Empezamos a restar, porque aún tengo casillas vacías, ¿sí? Sin asignar. Entonces, como acá había empezado por columna, ahora voy a comenzar acá por fila. Estamos intercalando, ojo. Acá, ¿cuáles son los dos menores? 12 y 16. Ahora cambia la diferencia, ¿sí? Porque es 4.
Acá, ¿cuáles son los dos menores? 15, 18. Diferencia 3. 3. Acá, ¿cuáles son los dos menores? Ah, no, esto se eliminó. Va a disculpar, acá tengo que, me olvidé. Bueno, me distraje para responder la consulta de su compañera. Para la próxima vuelta esta fila ya no se tomaba en cuenta. Bueno, ahora vamos a hacer por columna las diferencias. Como no ha habido, hubo afectación de fila, entonces van a variar los valores de las columnas. Acá, ¿cuáles son los dos menores? 12 y 15. Diferencia 3. Acá, ¿cuáles son los dos menores? ¿Cuáles son los dos 16, menores? 16 y 18. Diferencia 2. 2. No hay más filas y columnas. ¿Cuál es la mayor diferencia? 4. Bueno, 4. acá se eliminaron fila y columna, ¿sí? Acá se eliminó fila y columna. Esto ya no existe. Bueno, acá la mayor diferencia. ¿Dónde voy a asignar? ¿Cuál es el menor costo? De la fila, ¿cuál es el menor costo? 2. 12. ¿Dónde se encuentra el 12? En la casilla 1. Aquí 1, 1. Origen 1, destino 1. ¿Sí? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuánto tengo en ASUC 1? 150. ¿Cuál es más pequeño entre 150 contra 100. contra 100? ¿Cuál es más pequeño? 100. 100. ¿Sí? Entonces, acá vamos a asignar 100. ¿Qué significa eso? Que para la próxima vuelta, esta fila, esta columna o este destino ya no se toma en cuenta porque los 100 que requería fueron entregados. Listo. Me queda solamente una columna con 2 casillas, ¿sí? Y 2 filas. Acá no hay con qué hacer diferencia a este lado ni a este. Acá sí, pero ya no hacemos diferencia directamente. Acá entregué 100 de 150. ¿Cuánto me sobra? 50. Me sobra 50, ¿sí? Sobran 50. Acá, de 100 entregué 75. ¿Cuánto sobra? 25. 25. ¿Hay más casillas donde se puede asignar? No. Ahora verifiquemos. 100 más 50, 150. 75 más 25, 100. 50 es 50. 100 es 100, 75 es 75, 50 más 75, 75, 50 es 50. Entonces ya tenemos la solución. Interpretemos los datos de la tabla. Acá vamos a enviar del origen 1 al destino 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a enviar del origen 1 al destino 1? 100. 100 por 12. 12 igual a 1200. 1200. Luego, el siguiente seguimos con el origen 1. Seguimos enviando del origen 1 al destino 3. Destino 3. ¿Cuánto vamos a enviar? 50. 50 por 16.
por 16. Es igual a 800. 800. Luego, vamos a enviar del destino 2, cambiamos 2, del origen 2, perdón, del origen 2, vamos a enviar al destino, ¿a qué destino? 2. ¿Cuánto? 75. Por 2. 2. Y es igual 150. 150. 150. Es igual a 150. Ya. Luego, seguimos con el origen 2. Enviamos al destino. ¿A qué 3. destino? 3. Destino 3. ¿Cuánto? 25. 25 por 18. 18 igual a 450. 450. 450. Y el último despacho es del origen 3. Del origen 3. ¿A qué destino? 4. 4. Al destino 4. ¿Cuánto? 50 50 por por 6. 4. 50 por 6. 6. 6. Y es igual a 300. 300. 300. ¿Falta enviar algo más? Ya no, ¿sí? Entonces, a ver, esto vamos a, bueno, vamos a tratar de nivelarlo para que podamos hacer la operación. Bien. ¿Cuánto suma? Totalicemos, por favor. 2.900. 2.900. 2.900. Entonces acá vamos a poner, primero, acá ¿cuánto va a sumar todo esto? 300. 300 unidades. 300 unidades. Muy bien. Acá sumamos 300 unidades. ¿Y acá cuánto? 2.900. 2.900 unidades monetarias. ¿Listo? Ya está la solución, ¿sí? ¿Y qué faltaría acá para concluir? La interpretación. No. ¿Qué falta? Mínimo de Z. El mínimo de Z, nunca se olviden, es igual a 12 por 100, 100. ¿sí? Más 16 por 50, más, yo le voy a poner puntos suspensivos, ustedes lo completan, puntos suspensivos, más, ¿cuánto? El último. 6 por 50. 6 por 50. Licenciado, ¿sigue llamándose función objetivo acá? Sí, es función objetivo. Ah, ya. Y esto es igual a
2.900 unidades. 2.900 unidades monetarias. Listo. Esto lo voy a acomodar. Ahora sí falta la interpretación. ¿Ya copiaron o les doy tiempo para que copien? Respondan, ¿copiaron o no? Sí, yo No, copié. no. Bueno, copien. Cuando terminen me avisan, por favor.
¿Terminaron de copiar? Sí, licenciado. Sí. Falta la interpretación, ¿sí? Nadie dijo nada. Respondan, por favor. ¿Por qué se quedan mudos? Falta, dicen, la interpretación. Bueno, entonces la interpretación es la misma del problema que resolvimos con el método de la esquina noroeste. ¿Ya? La diferencia está en el resultado, nada más. A ver, ¿quién me puede leer la interpretación del anterior problema? Del mismo problema, pero resuelto por el método de la esquina noroeste. El costo total de transportar 300 toneladas de azúcar desde los orígenes 1, 2 y 3 a los destinos 1, 2, 3 y 4 es de 2.900 unidades monetarias. ¿Sí? Ahora la interpretación de este problema resuelto por el método de Vogel, vuelvo a repetir, es la misma. Lo único que va a cambiar es el resultado final. ¿Entendieron? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Entonces copien. El costo total de transportar 800 unidades de... ¿Son quintales, no? ¿O toneladas? 300 toneladas. Tonelada. 300 toneladas de azúcar, ¿sí? Desde Sí. los orígenes 1, 2, 3 hacia los destinos 1, 2, 3 y 4 es de... El monto... 2.900 unidades monetarias. Y ahí termina. Ahora copien este problema que tienen en la pizarra. Lo vamos a resolver por el método de Vogel. ¿Ya? Cópienlo. A mí no me sale listen todavía. ¿Qué no le sale? El problema, ¿No lo puede visualizar? no. Siga compartiendo la tabla que hicimos del ejercicio.
¿Ahora está? Sí, licenciado. Ya ahora Bueno, copien. Cuando terminen me avisan, por favor. Y quiero que armen la tabla, ¿ya? Con estos datos armen su tabla de transporte. Yo por mi cuenta voy a estar armando la mía. ¿Terminaron de copiar? yo todavía licenciada. Falta la tabla. Ya está bien, está bien. Ah, tienen que armar la tabla, ¿verdad? Disculpen.
Buen día, Cecilia. Dicen una consulta. Sí, Dicen una consulta en lo que son los valores que va a dar el proveedor. En el ejercicio está con un límite, ¿no? ¿cómo? Vamos a trabajar con eso, o sea, la cantidad que va a dar cada proveedor. Están los Claro, valores pues, que se requieren, están los valores 100, 80 y 350, los seguro que valores que esos se son los requieren. proveedores. No, esa es la demanda, Bueno, ¿no? ¿y? Y del proveedor, ahí dice, en la parte de abajo nos da valores de limitación, o sea, nos dan otros valores que no cuadran. ¿Qué valor le A vamos a ver, poner para que cuadre? Dice. a ver, eso es lo que van a modificar en la tabla, ¿ya? Por Mm, ejemplo, ¿cuánto suma 180 más 350 es? 530. 530. Entonces, la oferta es 530. ¿Cuánto es la demanda? 780. 780, ya. Vamos a disminuir, vamos a adaptar el problema de modo tal a que cuadre. Disminuyan de los 320 la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuántos serían los 320? 70. 70. Bueno, ponemos entonces en lugar de 320, 70, ponga. ¿Sí? De modo tal de que cuadre, ¿sí? Ya después lo vamos a hacer tal como está. Vamos a poner 70, ya.
de modo tal de que tanto oferta como demanda sean igual a 530, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar la tabla. No sé si todos la hicieron de ese modo. ¿Está compartiendo la tabla? La pizarra, perdón. Sí. Bueno. Entonces, comenzamos. Bueno, acá. Bueno, no he puesto los recuadros, pero esa es la idea, ¿sí? ¿Armaron de ese modo la tabla o no? Bueno, Listen. empezamos a resolver por el método de Vogel. Ya, acá faltan los destinos, ¿sí? El destino 1, destino 2 y destino 3. Bueno. Empezamos por fila. Yo siempre para efectos de aprendizaje voy a empezar por fila, pero eso no significa que es necesario comenzar por fila. Se puede comenzar también por columna. ¿Ya? Empecemos en la primera fila. ¿Cuáles son los dos menores? Costos menores. 89.90. 89 y 90, diferencia 1. En la segunda fila, 91 y 91, diferencia 0. En la tercera, 87.90. 87.90. diferencia 3. 3. Ya, diferencia 3. En la primera columna, los dos menores, 87.91. diferencia 4. segunda columna, 89.90. diferencia 1. tercer columna, 90 y 92. diferencia 2. 2. Ya, este es el paso 1, ¿sí? Encontrar las dos menores diferencias de cada fila y columna y realizar restas. Perdón, los dos valores menores con los mismos sacar diferencia, ¿sí? O restar. Y encontramos la resta. El paso 2, ¿en qué consiste? La variación que es más alta. No. No es Tomar la mayor diferencia, ¿sí? Tomar la mayor diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia? 4. 4. Entonces, ingresamos por esa columna, ¿sí? Vamos a ingresar por esta columna. Vamos a poner la flechita para no olvidarnos. Ese es el paso 2, ya tenemos la base. La base está en el origen 1. Ahora el paso 3, asignamos. ¿Dónde vamos a asignar? Al 87. Al menor costo. ¿Cuál es el menor costo? 87. ¿Esta casilla dónde se encuentra? Es la X. Origen. 3. Destino 1. ¿Sí? Origen 3, destino 1. Pregunto, ¿cuál es el más pequeño? ¿Sí? ¿Entre cuánto con cuánto? 190. 190. ¿Cuál es menor? ¿190 o 100? ¿Cuál es menor? 100. 100. Entonces vamos a anotar
100. De acá en adelante ya no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer directo. Así que presten atención. Bueno, entonces, como asigno 100, ¿qué significa esto? De que para la próxima vuelta esta columna ya no se tome en cuenta. ¿Por qué no se toma en cuenta esta columna? Porque todos los valores de la columna han sido entregados. Es decir, todo lo que requería, ¿sí?, ha sido entregado acá. Por lo tanto, para la próxima vuelta ya no cuenta esta columna. Nuevamente hacemos diferencia. ¿Ya? En la primera columna, ¿cuál va a ser la diferencia? Los dos costos menores. Los mismos, Lisa. Los mismos. Los mismos. Se repite porque no hubo afectación de fila. ¿Sí? Se repite. Y en la fila va a haber cambios, ¿sí? Acá sigue siendo el mismo a pesar de la afectación, ¿sí? 90 menos 89, 1. Acá sí va a haber cambio. Acá la diferencia va a ser 4. Y acá también va a haber cambio, ¿sí? La diferencia va a ser 2. Nuevamente ya completamos el paso 1. Paso 2. ¿En qué consiste el paso 2? La diferencia más alta. Tomar la mayor diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia? Es el 4. ¿Dónde asignamos? ¿Dónde vamos a asignar? 91. El origen 2. ¿Dónde vamos a asignar? 91. ¿Cuál es la X que vamos a encontrar? X22. Origen 2, destino 2. Entonces, X22. Decía que ya no vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Directamente, para no hacer todo esto, pregunto, ¿cuál es menor, 270 u 80? 80. Anoto 80. ¿Qué significa esto? De que todo lo que estaba requiriendo se entregó. Voy a hacer con una sola línea ya para no perder el tiempo. Por lo tanto, para la próxima vuelta, esta columna ya no se toma en cuenta. ¿Sí? Mejor para que no haya confusión, porque algunos están a veces muy distraídos. Esto voy a... No importa. Acá era 100, ¿sí? Ya. Entonces, todo esto lo vamos a hacer de una sola vez. Ya. Ustedes lo hacen con resaltador, ¿sí? Nuevamente hacemos diferencias. No hay con qué hacer las diferencias por fila. Por lo tanto, directamente, ¿acá cuánto tengo? 70. 70. Esos 70 los vamos a anotar. ¿Sí? Anoto los 70. Acá cuánto tengo o cuánto me falta entregar. Entregué 190. 190. 190. ¿Y acá? 90. 90. 90. Listo. A ver. 70 es 70, 80 más 190, 270, 100 más 90, 190. 100 es 100, 80 más 90. Perdón, 80 es 80. 190 más 90. ¿Cuánto es? 280 más 70, 350. Cuadra todo.
Esto sí se tiene que hacer obligatoriamente. Esto de acá lo podemos saltar. Y decimos que del origen 1, ¿dónde vamos a enviar? ¿A qué destino? Destino 3. 3. ¿Cuánto y por cuánto? 60 por 90. 70 por 90. 70 por 90 es igual a 630. 630. Luego, 300, Luis. ¿cuánto? 6.300. No sé, yo anoto lo que me dicen. ¿6.300? Sí, listo. Ah, le faltó un 0 nada más. 6.300, ya. No hay más que enviar en el destino del origen 1 al destino, a ninguno de los destinos. Entonces, vamos al origen 2. ¿Para qué destino? Para el destino 2. ¿Cuánto vamos a enviar? 80 por 91. 80 por 91. igual a 7.280. seguimos con el destino 2, ¿sí? Destino 2, vamos a enviar ¿cuánto y a dónde? Perdón, origen 2 al destino 3, ¿cuánto? 190, 95. Por 95, igual a 18.050. esto es igual a 18.050. 18.050. Luego cambiamos de destino, de origen, perdón. Del origen 3 vamos a enviar al destino 1. ¿cuánto vamos a enviar? 100. 100 por 87. 100 por 87. Por 87 igual a 8.700. y finalmente seguimos con el mismo origen que es el 3. Enviamos al destino también 3. ¿Cuánto? 90 por 92. ¿Perdón? 90 por 92. 90 multiplicado por 92 es igual a 8.280. 8.280. 80. 80. Listo. Bueno, ahora vamos a totalizar. Bueno, este está bien, este lo vamos a poner acá. Este lo vamos a poner ahí. Bueno. ¿Acá cuánto suma? 48.610. No. 530. unidades. Acá suma 530 unidades. 500. Son galones, ¿no? No unidades. Combustible. Ujú. ¿Galones o litros son? A ver, lean el problema. 530. A ver, voy a ver. Sí, galones. 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 530. A ver cómo vamos a abreviar galones. Vamos a poner GLS. Más bien GLS.
LNS. Ya, eso es más real. ¿Y cuánto sumaba el total? 48.610. ¿Qué? Unidades monetarias. Y decimos que el mínimo de Z va a ser igual a 90 por 70, ¿sí? Más puntos suspensivos, ustedes lo hacen ya, caramba, más puntos suspensivos más 92 por 90. Y esto es igual a 48.610 unidades monetarias. ¿Ya está? Y lo único que faltaría es la interpretación. ¿Ya lo copiaron o todavía? Bueno, copy. Licenciado, Sí, ¿este Silvia. método es siempre más eficiente que el de la esquina noroeste? Así es, Silvia, porque si ustedes analizan eso, me leyó el pensamiento. Vamos a comparar el resultado en el problema anterior del método de la esquina noroeste con el método de Vogel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto era en el problema anterior con la esquina noroeste? El resultado, Más de Silvia. Era más de 3.650. ¿Y cuánto sale por el método de Vogel? Es 2.900 y algo. ¿Y cuánto es la diferencia? Más de 1.000. Más de 1.000. Entonces, el método adecuado es el método de Vogel. ¿Sí? Y siempre es más eficiente, ¿no? En Sí, todo. el método de Vogel es, entre todos los métodos para encontrar soluciones básicas, factible inicial, es el método de Vogel. Ya, Lisa, muchas gracias. ¿Y dónde estaba que usted no llegaba a su casa? ¿Fue a los módulos? No, licenciado, fui a hacer unas diligencias tempranito. Ah, Y ya, me pisó el tiempo. está bien. ¿Está claro el método de Vogel, sí? Sí, licenciado. Sí. Lisa. Bueno, preguntas, por favor. Para comparar, esto lo pueden hacer por el método de la esquina noroeste. Miren, lo vamos a hacer directo del método de esquina noroeste. En la misma tabla. ¿Ya? Miren. Lo voy a... Con rojo lo voy a subrayar lo que saque, ¿ya? Sí o sí, voy a asignar esta casilla, ¿sí? A esa casilla vamos a asignar. Pregunto, ¿cuál es menor? ¿70 o 100? El menor es 70, ¿ya? Ya no tengo más que enviar, entonces cambio de origen. ¿Cambio de destino? No, porque aún me quedan 30 por enviar. Entonces la siguiente casilla a asignar es el origen 2, destino 1, es decir, acá. Pregunto, 270 contra, ¿cuánto me falta para que sea 100 acá? 30. 30. 30, entonces anoto 30. ¿Sí? Anotamos 30.
Listo. Ahora, cambio destino porque todo lo que tenía acá ya se entregó. ¿Será que cambio origen? No cambio origen. ¿Por qué no cambio origen? Porque de los 270 solamente entregué 30. ¿Cuánto me sobra? 240. 240. ¿Cuánto? 240. 240. Entonces voy a asignar acá. Pero antes, ya dijimos que cambiamos destino. Pregunto, 240 contra 80, ¿cuál es menor? 80. 80. Anoto los 80. Lo que significa que esta columna ya no tiene más para asignar. Cambio columna, pero no cambio fila, porque aún me quedan 30 más 80 son 110, ¿sí? ¿Cuánto me sobra acá? 160. 160 contra 350. Entonces, los 160 que me sobran, lo entregamos, ¿sí? Acá ya se completaron los 270 y acá me falta completar, ¿sí? Acá tengo 190, directamente esos 190 lo voy a asignar acá. Los 190. Todo lo que está con rojo es por el método de la esquina noroeste. Ojo. 70 es 70, 30 más 80 son 110 más 160, 270, 190 es 190. 70 más 30, 100, 80, 80, 160 más 190, 350. ¿Sí? Cuadra todo de modo tal de que, ¿cuánto es el total? A ver, vamos multiplicando. 92 por 70 más 91 por 30 más 91 por 80 más 95 por 160 más 92 por 190 igual. ¿Cuánto sale? 49.130. 49.130, ¿sí? Vieron que por el método de la esquina noroeste se minimiza menos que por el método de Vogel, ¿sí? Licenciado, y Sí. este método, al igual que el anterior, siempre es para cantidades iguales, ¿no? ¿Cómo? Solo se lo puede aplicar cuando se tiene la misma cantidad de requerimientos que de disponibilidades, ¿no? O sea, Claro. 530 El y 500. método de transporte no lo puedo resolver si la oferta no es igual a la demanda. ¿Eso es lo que quiere decir? Ah, ya, sí, sí, sí. En todos los métodos que vamos a usar, o bueno, en estos dos, entonces siempre van a ser iguales, ¿no? Siempre la oferta tiene que ser igual a la demanda. Siempre. Nunca puede ser menos. ¿Ya? Ya dice, Y eso muchas lo gracias. vamos a avanzar para la próxima clase. A ver, a ver. Mejor hago esto. Ya. Listo. Interpretación. El costo total mínimo de transportar 530 galones de combustible desde los proveedores, proveedores, por parte de los proveedores 1, 2 y 3, por parte de los proveedores 1, 2 y 3, para los aeropuertos 1, 2 y 3, es de 48.650 unidades monetarias. Y ahí acaba el problema. Y pongan un título. Pongan un título que dice problema de transporte con equilibrio. Problemas de transporte con equilibrio. Preguntas, por favor, ahí vamos a quedar.
¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Sí, Lo único listo. que veo es menear la cabeza a Silvia y los demás no dicen nada. Está Bueno. claro, sí. Ahí vamos a quedar, ahí Natalie está en conversación privada, pero no importa, ya estamos acabando la clase. Ahí quedamos por